Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa Desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, nuestro amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. Alexander, ¿cómo está? Dios te bendiga. Saludos, mi gente. Estamos otra vez más aquí, ya la número 9. Ya lo que faltan son 4 lecciones. ¡Wow! Esto ya se está acabando, ¿sabes? Pero me gusta, me ha gustado. Yo no sé si a ti, pero a mí me ha gustado, ¿sabes? Éxodo, como te dije a ti, Moisés siempre ha sido de los top míos en los personajes bíblicos. Y no me ha gustado, en verdad que sí. Estamos en Ison de Cross, mira ahí. Los jueves a las 7:30, ya lo saben. Cambiamos la hora a las 7:30 de la tarde ahora. Estamos haciendo una pequeña reflexión. He tenido a veces contratiempo y qué sé yo, pero mira, yo por lo menos ya en una hice una pregrabada y qué sé yo. Así que, gente, estamos ahí a las 7:30, no importa, ya no hay break, ya no hay excusa. Si usted quiere que yo ore por usted o necesita que haga un combo que ore por su petición, a 7:30, los jueves ahí son de Cross. Aquí estamos, ahí vamos a estar así, y tú lo pones @IceOTCross, me consigue ahí y le da ahí a suscribirse, comentar y hacer lo que usted quiera. Hay una entrevista ahí en Quiqueando nueva que es con el dueto de fe de Puerto Rico, el dueto de fe. Yo lo entrevisté del Valle con una semana de creado, o sea, de que se creó ese ministerio, una semanita. Y ahí hay un par de cositas, un par de hinchos, cómo se formó y cosas así. Así que pendiente, ahí está, en Duetos de Fe, estamos en Ison de Cross. Y viene por ahí otras entrevistas más por ahí más. The Past in the Present. Eso va a estar bien bueno. Vamos a estar hablando de Nicodemo y va a estar bien bueno. Así que, gente, pendiente en Ison de Cross, de suscribirse y compártelo, que así nosotros te ayudamos a repartir el mensaje de Dios. Cuando usted no se ve ni predicar ni cosas así, nosotros lo hacemos por usted. Así que hazlo ahí para que ese mensaje corra por todo el mundo. Y recordando mis redes sociales también, delvalle.e, tanto en Facebook como YouTube. También nos puedes buscar en Instagram por el Del Valle 2022, en Lumbrera TV, el canal Lumbrera TV, en el canal de Alexander también, que usted ve ahí la dirección, y hasta por TikTok también nos puede buscar. Y salude o escríbanos, ¿verdad? De dónde nos está viendo, ¿verdad? Porque he visto que nos han puesto desde Chile, que nos están viendo desde allá, es para ver el alcance, ¿verdad? De la lección. Así que también desde Ecuador, Quito, nos están saludando. Y en el pasado de Orlando, Florida, de Panamá, de Italia, de Suiza y de Argentina. Así que así podemos ver el alcance de nuestra lección. También en mis redes tengo el nuevo programa Mente Sana. Así que no, que va a decir que Ajá. esa gente que están viendo de otros lados, si nos quiere invitar allá, con mucho gusto aceptamos la invitación. Claro que sí. Y pues también Guerreros de Oración, ahí poco a poco estamos haciendo algunas grabaciones. Y importante, dele like y suscríbase y comparta estos videos. Bueno, Alexander, dirígenos al trono de la gracia con la oración. Claro que sí. Padre Celestial, gracias nuevamente por permitirnos hacer este programa, este podcast. Y como siempre, queremos que tú tomes el control, que el Espíritu Santo tome el control de este podcast. Que tú perdones nuestros pecados, nos uses como instrumento y seas tú el que hable. Por favor, ponnos en nuestra mente y en nuestros labios lo que tú quieres que nosotros digamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Amén. Bien, y nuestra lección, ¿verdad? Número 9, como tú dijiste, el título es ¿Cómo vivir la ley? Y siempre te pregunto, ¿qué me puedes decir de ese título? Yo creo que se explica solo cómo vivir la ley, ¿sabes? Porque a veces uno piensa pero que a veces la ley es porque esa es la excusa de todo el mundo dice, no, pero es que las leyes están bien difíciles para seguir. Y aquí básicamente te dice rápidamente cómo vas a vivirla, ¿sabes? Cómo vas a vivirla y correctamente. Y yo puedo añadir, no es nada más conocerla. Añadir eso que tú estás hablando es vivirla, ¿sabes? Llevarla a cabo como Dios quiere que nosotros lo hagamos. Bien, vamos al texto para memorizar. Éxodo 20,
el 22 al 23. ¿No puedes leer? Que dice, el Señor dijo a Moisés, así dirás a los israelitas, ustedes han visto que les hablé desde el cielo, no hagan ningún dios de plata ni de oro para ponerlo junto a mí. Así que Dios nos está enseñando este versículo, Alexander, que es lo que exige es una adoración directa a Él y exclusiva a Él, Exacto. sin representaciones de materiales de oro, ni plata, ni ídolos que sustituyan la presencia de Él. O sea, te lo está diciendo directo. La oración es mía, de más nadie. Bien, Sí. vamos entonces a la parte del sábado y parafraseando, ¿verdad? Dios lo que buscaba en esta parte es que su pueblo se diferenciara, Alexander, de otras naciones, De que otras naciones, sí. circundantes, o sea, que estaban cerca al lado, ¿Mm? y establecerse como una comunidad de fe bajo su ley y revelando su carácter. ¿Cuál es su carácter? De amor, de valores y asegurando el entorno propicio para una vida abundante y protegida. Básicamente eso era lo que Dios quería con su pueblo. Pero Alexander, él iba a dirigir un pueblo y un pueblo tiene que haber ley, porque si no hay ley, lo que hay es desorden y lo que es. Y si era un pueblo que iba a establecer un ejemplo, o sea, la ley tenía que ser perfecta, como Dios la puso, ¿verdad? ¿Algún comentario en esa parte del sábado? Ah, no, yo creo que lo vamos a ver en la lección, que no solamente que, ¿sabes? Para que hubiera una orden, sino la manera en que ellos vivían antes de va a ser muy diferente a la manera que va a vivir con Dios. Por lo tanto, Dios tenía que darle por lo menos una regla, una mente, una métrica o algo para que ellos pudieran salirse, sacar de su mente la manera en que ellos vivían para vivir según los estatutos de Dios. Vamos al domingo, el código del pacto. Con la entrega de su ley en el Sinaí, Dios sentó las bases para enseñar a su pueblo cómo vivir en santidad y en conexión con Él. Pero los principios de la ley necesitaban ser aplicados en la vida cotidiana, por lo que Dios le dio leyes adicionales al llamado código del pacto. Era responsabilidad de los jueces velar para que esas ordenanzas fueran aplicadas correctamente. Así que Dios entrega en el Sinaí a Alexander esa ley y estableció ese código que proporcionaba orientarnos, ¿verdad? Orientarle a los israelitas para que practicaran y para que vivieran en santidad y bajo la autoridad, permitiendo así una aplicación de los principios que estamos hablando de los 10 mandamientos, de la vida cotidiana y la construcción de una sociedad ordenada y justa. ¿Qué significa eso? Que Dios no iba a dejar solamente esos 10 mandamientos y hasta ahí, para que entonces uno más o menos dijera, bueno, yo creo que Dios, según esos mandamientos, pues yo creo que es esto. No, no. Dios, aparte de los 10 mandamientos, pues dio, ¿verdad? Otras ordenanzas para que, pues, no gestionara violencia. Un ejemplo de eso es la esclavitud. Y te pregunto, ¿de dónde venía el pueblo de Israel? ¿De ser qué? De Egipto, ser esclavo. De ser esclavo. Así que, ¿cuál era la mentalidad del pueblo de Dios? Eran De esclavos, esclavistas. nacieron esclavos, Alexander. Ahora, hay algo que pues hay gente que dice, pero ¿por qué Dios permitió leyes de esclavitud? Sí, porque aunque en aquel tiempo pasaba eso, era mejor que hubiera una ordenanza y unos derechos que no los tenían en Egipto y en otros pueblos. Un ejemplo, la esclavitud, pues un ejemplo, si pues estabas esclavo, estabas hasta 6 años, lo máximo. Después de 6 años no podías tener un esclavo 6 años, más de 6 años. Las mujeres, si no se casaban también, salían libres. Un hombre podía quedar como esclavo, pero mira, Alexander, si él lo que decidía. Y cuando tú vienes a ver, estos derechos que pues se le están dando es para bien del esclavo, no como en el pasado, que ellos no tenían ningún derecho. ¿Entiendes? También estaba el derecho, que pues eso se va a hablar más adelantito, ¿verdad? Pero estaba la pena de muerte para el asesino intencional. Ahí sí, había pena de muerte.
para que el que hiera o maldiga a sus padres también, para el secuestrador, para ese también había pena de muerte. Mm. También habían leyes, ¿verdad? Las lesiones. Por ejemplo, si pues tú lesionabas a alguien, tenía que haber una compensación económica. Si se producía un aborto, el juez y la mujer consumada el juez imponía una multa. O sea, que Dios no nada más habló de los 10 mandamientos, sino que se encargó, ¿verdad?, de los demás leyes para que ese pueblo le fuera bien. Ahora, eh, acuérdate que cuando Dios comienza este pueblo, es una teocracia. Teocracia es que el que gobierna es Dios. Aquí yo no puedo estar opinando de que mira que Dios es injusto, que Dios era... No, porque Dios siempre es justo. Ahora, en este tiempo hablan, Alexander, mira, pero es que aquel tiempo, mira, la pena de muerte. Y era Dios, pero yo no voy a, yo no voy a estar hablando de Dios porque Dios siempre da oportunidad. Inclusive que se va a hablar más adelante. El pueblo de Dios tuvo 400 años y se sabía que en Abraham habían hecho el pacto que le iban a entregar la tierra prometida. Pero ¿por qué no se la entregó? Porque Dios le estaba dando ¿qué? A esas naciones, estaba dando oportunidad. Oportunidad. Así que vemos, ¿verdad?, que todas estas leyes intentan frenar el abuso y la violencia entre las mismas personas, porque aunque sea el pueblo de Dios, podía ocurrir. Algo que quieras mencionar en esa parte del domingo. No, no, eran unas leyes que, pues, porque acuérdate también que ellos, por ejemplo, yo digo así, ellos vivían por ejemplo. ¿Qué ejemplo? ¿Cuál era el ejemplo que ellos tenían antes de Dios? Egipto. ¿Cómo trataba Egipto a los israelitas? Con mucho abuso, ¿sabes? Mucho abuso de poder, ¿me entiendes? Eso que Dios quería, que eso no se repitiera con ellos, porque lo que ellos habían visto y habían conocido era cómo vivían ellos en Egipto. Sin embargo, Dios quería parar, frenar y poner las cosas en regla para que ellos pudieran vivir con amor y conforme a las cosas, ¿sabes? En ningún lado tú vas a conseguir una ley de esclavitud que diga que los trabajas 6 años y después el séptimo eres libre. En ninguno. Y aquí en este, aunque tú digas, pero no, aquí estamos viendo que Dios, por lo menos la esclavitud, Dios no se casaba con eso, no quería que nadie fuera esclavo. Por eso es que dijo esa ley para que todo el mundo saliera libre en algún momento. Y perdona que te, ¿verdad? Que te interrumpa, pero Dios no quería que nadie fuera esclavo. Pero Para sabe nada. que hay la posibilidad de que sí, dentro del pueblo de ellos, puede haber eso, puede pasar Claro eso. que sí. Sencillo. Así que vamos para la parte del lunes que dice más leyes. Vamos a seguir hablando de leyes. Aparte de las leyes, como tú dices, que eran de contra la violencia y cosas así, también habían leyes o pusieron leyes para evitar el menosprecio hacia las personas cuando pasaran problemas, por ejemplo, con los animales, que viniera el toro de aquel y le comiera el pasto al otro y cosas así, ¿sabes? Dios puso conforme a las leyes, ¿sabe? Aparte de las leyes básicas que eran o las bases que eran los 10 mandamientos, Dios también puso unas leyes que esas leyes daban era como un círculo alrededor de los 10 mandamientos. ¿Me entiendes? No es que, ¿sabes? Si tú miras bien y te pones a leer bien y te pones a estudiarlos bien, que esos son otros 20 pesos, eso es otro podcast más profundo. Puedes ver que cada ley tenía que ver con los 10 mandamientos. ¿Me entiendes? Pero eran leyes para que ellos entendieran, supieran, comprendieran cómo es que iban a seguir los 10 mandamientos. No era que era hacerlo al garete, ¿me entiendes? Hablaba sobre préstamos, sobre alquileres, relaciones prematrimoniales, que eso se veía mucho en Egipto, ¿me entiendes? ¿Sabes? Mira lo que dice aquí en Éxodo 22:16, dice, si alguien seduce a una mujer virgen que no está comprometida para casarse y se acuesta con ella, deberá pagarle su precio al padre y tomarla por esposa, ¿sabes? Así que si alguna vez tú te piensas, mira cómo es la cosa, si alguna vez tú piensas por qué antes cuando pasaban esas cosas tú tenías que obligatoriamente casarse con la persona que tú te acostaras, mira, de ahí que viene. Desde los tiempos de Israel vienen esas cosas. Así que, pero son cosas que son para
cómo es evitar el menosprecio a las personas, ¿sabes? Y también protegía a los débiles y marginados porque también había mucho abuso y Dios que no quería que ese abuso continuara, ¿me entiendes? Él quería que la justicia no fuera pervertida ni, ni tampoco que beneficiara a los que tuvieran poder, sino que todo el mundo se pudiera beneficiar de las leyes estas, ¿me entiendes? Y por eso es que los jueces tenían que saber, ¿sabes? Dios le dio unas leyes específicas a los jueces para que ellos pudieran bregar y pudieran bregar con todo, ¿sabes? Ellos también, ¿cómo es? También habían leyes que también es bien importantes. Había unas leyes también que tenían que ver con Dios. Vuelvo y repito, todo está basado en los 10 mandamientos. Mandamiento era lo que está en el centro, eso, todo esto, ¿sabes? Y tenían una fiesta, que la voy a leer aquí, dice, tenían la fiesta de la Pascua o la fiesta de los panes sin levadura, que era en primavera, el Pentecostés o fiesta de la cosecha o de la semana, que son inicios de 50 días después de la anterior, que o sea, antes, 50 días después de la Pascua, y la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas o de la recolección en otoño, ¿sabes? Que se hacía más o menos en septiembre o a mediados de octubre, ¿sabes? Y eso era una fecha, aparte de los sábados, eran unos descansos sabáticos que se añadieron a obligación de guardar la fiesta que nos recuerda la liberación del pecado, la protección divina y el futuro glorioso que nos espera o le esperaban también a ellos y nos espera también a nosotros cuando Dios venga en gloria. Así que esos fueron unas leyes que se pusieron, que eran unas leyes sabáticas, que aparte del sábado, pues también estaban. Algo que quiero añadir del Valle. Sí que Dios es un Dios de orden, Alexander. O sea, y aún Él no iba a dejar, lo dijo ahorita, que interpretaran más que los 10 mandamientos como ellos quisieran. Acuérdate Exacto. que esa es la base, pero hay otras cosas que ocurren alrededor y tienen que tener una dirección. Y Dios, mira, y se los dio esos derechos para que pudieran entonces tener ese orden, ¿verdad? Establecido. Bien, vamos a la parte que sigue, ¿verdad? Eh, estamos en la del martes, ¿verdad? Ajá, vamos para el martes, sí. Ah, Sí. sí, correcto. El plan original de Dios. Y así se titula, Dios siempre tuvo un plan original. Que las Exacto. cosas cambiaron después, sí, pero Dios lo que quería darle era un regalo a Israel como tierra prometida. Y un regalo es un regalo, tú no pasas trabajo, ¿verdad, Alexander? Cuando te dan un Ajá, regalo es algo que te regalaron. Así que sí. ese era el plan que Dios tenía original, disponer la tierra prometida y que fuera un regalo para Israel. Así que a través de su intervención milagrosa, Dios iba a mostrar esa misericordia, Alexander. ¿Por qué? Porque allí había gente viviendo, los cananeos. Pero como te dije ahorita, o sea, Dios hace 400 años atrás se lo había prometido a Abraham. Pero ¿por qué no? Porque su misericordia había hecho que le diera oportunidad a esos pueblos. ¿Tú crees que esos pueblos no conocían al Dios de Israel? Claro que lo conocían, pero verdaderamente no se arrepintieron, siguieron haciendo las cosas mal. Y Dios, Alexander, tiene un límite. Vamos a poner, Dios tiene un cronómetro, como pasó como en el tiempo de los antediluvianos. Dios le había dicho que venía que un diluvio y empezó a correr. Mientras seguía creciendo la maldad, ese reloj seguía, verá. Y Dios tiene ese límite. Cuando llega ahí, lamentablemente hay destrucción. En Sodoma y Gomorra, ¿qué pasó? Lo mismo también. Mismo, sí. Llegó el límite y los destruyó también. Así que Canaán le llegó su momento también. Ahora, es importante que Dios le iba a demostrar que Él era el que le iba a entregar Canaán al pueblo de Israel. Y vemos que Dios había sacado, o sea, Dios los había sacado de Egipto sin que tuviesen que pelear, Alexander. Había abierto el mar rojo en dos, los había alimentado milagrosamente, les guiaba con su ángel, ¿verdad? ¿Tú crees que no iba a ser capaz de darle a Canaán sin que ellos tuvieran que pelear? Claro que sí. Claro, claro. Y Dios le dice a Israel,
lo que debían de hacer. Lo primero que debían de hacer, y esto es para nosotros también, Alexander, oír su voz para que Dios sea enemigo de sus enemigos. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. A veces lo que queremos es concentrarnos en la venganza y no, que yo voy a hacer esto. No, no, mira, mía en la venganza, dice el Señor. Otra cosa, servir solo a Dios para que Él quite toda enfermedad. Wow, esa gente tuvieron 40 años en el desierto y allí no habían hospitales, ni habían, solamente Dios era el que estaba con ellos, ¿me entiendes? Y era su médico por excelencia. La otra, no hacer alianza alguna con los cananeos para no adorar a sus dioses. Que aquí yo tengo que detenerme porque pasó algo. Cuando Dios ya pasa los 40 años que ellos entonces retoman la tierra prometida, Dios le dijo, no deje a nada, a nadie. ¿Y qué hicieron ellos? Dejaron. Y si vemos, y si vemos, todavía por eso que ellos dejaron allí, están peleando guerras, ¿me entiendes? Porque Dios le dijo, no dejen ni raíz ni rama, pero pues ellos no hicieron caso, comenzaron a hacer la alianza. Pero Dios dice a Israel lo que él va a hacer. Él dice que va a enviar su ángel para guardarlo y introducirlos en la tierra prometida con protección. El ángel irá delante de ellos y los llevará hasta Canaán y él es el que los va a dirigir. Que enviará terror a sus habitantes, enviará las avispas para expulsarlos y los echará paulatinamente. Ellos poco a poco se van yendo de allí, porque esa es la tierra del pueblo de Israel. Y cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Pero también nosotros tenemos que hacer de nuestra parte, Alexander. ¿Por qué? Porque Dios hizo el pacto, pero hizo el pacto con Abraham y ¿qué pasa? Tiene la parte 50 de Dios, pero también tiene la parte 50 del pueblo de Israel. Y parte de esa, en parte de esas cosas, ellos no cumplieron totalmente. Algo que tú quieras decir de esa parte. No, no, como yo siempre digo, el modus operandi de Dios, él sabe, él te dice a ti cómo hacer las cosas, qué pasa si no las haces bien y todas esas cosas, pero el ser humano es el que decide, ¿sabes? Que está a juego el libre albedrío de uno, ¿sabes? Ahí vemos ahí, Dios ahí le dio todas las cosas como tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. Él no obligó a nadie, ¿me entiendes? Pero o sea, el ser humano, los israelitas eran medio, no sé, yo no sé, ¿verdad? Yo no entiendo a esa gente, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, yo digo contra. Pero es que Dios se le estaba poniendo todas las manos ahí, lo que tienen que hacer era lo más mínimo. Pero sin embargo, ¿sabes? Siempre el ser humano busca a la izquierda, debe buscar a la derecha, como dice. Así que vamos para la parte del miércoles. Pero antes, lee una porción que hay ahí. Ah, sí, eso es así. Dice en Guay, alza tus ojos en octubre. A través de los siglos, la ley de Dios se ha preservado como la norma más elevada de la moralidad. Ninguno de todos los inventos de la ciencia, resultado de las imaginaciones de la mente productivas, han podido descubrir un deber esencial que no esté incluido en este código. La ley de Dios es la seguridad de la vida, de los bienes, de la paz y la felicidad. Fue dada para asegurar nuestro patrimonio presente y eterno. Yo debo añadir ahí, con ese cita que nosotros hemos visto, que una vez en la universidad me dijeron a mí que todas las leyes, no importa qué pueblo, no importa qué nación, todas las leyes, miraban la ley de Dios o los 10 mandamientos para crear sus leyes. ¿Sabes? Era la base para hacer todas las leyes. Ahora, usted investigue y póngalo en los comentarios allá abajo, a ver si es así o no es así. Vamos para la parte entonces el miércoles, ojo por ojo. La ley del talión, la famosa ley del talión. Es una ley, fíjate, aquí yo tuve que buscar un par de veces, buscar comentarios adventistas, porque si tú te mueres a ver, casi siempre, y es como, ahora digo yo, ahora yo me puse en los zapatos de los israelitas. Cuando tú oyes eso que dice ojo por ojo y diente por diente, ¿qué es lo que tú piensas? Pues si tú me haces algo a mí, pues yo te voy para atrás a ti lo mismo, ¿me entiendes? Pero el significado de esta ley no era eso. Era básicamente que había que tener una investigación, ¿me entiendes? Entonces, después de la investigación,
se recompensaba o se daba según la investigación y la recompensa. Por ejemplo, ¿sabes? Ojo por ojo, pues diente por diente, mano por mano, pie por pie. O sea, si él perdía la mano, pues se investigaba qué fue lo que pasó, esto y lo otro, pues tú vas a recompensar a ese hombre por esa mano. Eso yo, a lo mejor tenía que trabajar con él y darle la mitad de las cosas de los bienes o cosas así, pero había una cosa, no era eso. La razón por la cual se hizo la ley del talión fue para evitar las venganzas. Era una cosa que yo digo contra, es verdad. Y le voy a decir aquí, los hijos de Jacob, no sé si sabes, te acuerdas de eso, cuando la hermana le pasó una tragedia igual, que tiene que ver con las leyes de esta, ¿sabes? Que fue, la hermana fue violada y después fue casada. Ellos le hicieron a todo el pueblo hacer circuncidarse para ser aceptado en el pueblo de Israel. Pero ¿qué fue lo que después hizo? Los mataron. Mataron a todo el pueblo, ¿sabes? Ahí no fue ojo por ojo, ahí fue ojo por pueblo, ¿sabes? ¿Ve la diferencia? ¿Sabes? Había que hacer un nivel en cuanto a eso, y esa ley formulada era para evitar las venganzas, ¿me entiendes? Y si tenemos alguna duda, que era así, Jesús habló de lo mismo en Mateo 5:38 al 32, ¿sabes? Él dice, y oíste que fue dicho, pero yo os digo. Y ahí por ahí abajo empieza a hablar lo que Dios dice. Si te dan una mejilla, ahí está la famosa, si te dan una mejilla por la otra, si te quita la camisa, da hasta la capa, y por ahí, ¿me entiendes? Porque lo que quería hacer, lo que le estaba diciendo Jesús era, mira, no vi contienda, no hay problema, lo que vamos a hacer, vamos a bregar, ¿sabes? Vamos a evitar que las cosas lleguen a una escala más, a un piso más, ¿sabes? Nunca fue la verdadera intención de la ley del talión que una persona perdiera su ojo, su mano, por dañado o haber dañado a otra, ¿sabes? La ley fue formulada con la intención de evitar la venganza, de poner fin a la contienda sangrienta y a la represalia sin una investigación previa. Los daños debían ser evaluados por jueces y luego se establecía y pagaban una compensación monetaria adecuada, como estamos hablando. Era necesario hacer justicia para una armonía con la ley de Dios, ¿sabes? No hay nada, ¿sabes? Y aquí dice, el motivo detrás de ella era hacer justicia para propiciar reconciliación y restaurar la paz. O sea, que la ley del talión no es como piensan que es que, si tú me quitas esto, yo te voy a quitar lo mismo. No, era para que todos estuvieran en armonía con la ley de Dios. Algo que añadir del Valle. Sí que, aunque tú mencionaste ahorita, ¿verdad? Que el pueblo de Dios era como un ejemplo sobre sus leyes para los demás. También habían cosas que otros pueblos habían hecho, como Babilonia, habían cosas parecidas, pero para mí la más perfecta es la de Dios. No, La claro ley que de Dios. sí. O sea, que ahí no hay que buscar más nada. Bien, y como tú explicaste ahorita, no voy a entrar mucho en eso, el jueves es la venganza. Y como tú dijiste, eh, pues importante que uno mire que Dios eh, no quería que la ley del talión ocurriera como, como la gente pensaba. O sea, era simplemente, y Jesucristo lo explica, ¿verdad? De que se hubiera una investigación y después de ahí hubiera un juez y entonces dieron un dicto, ¿verdad? Un edicto de una recompensa o según la investigación que pasara. Así, por eso dice, la venganza es mía, dice el Señor. Y esa parte, pues, la pasé porque ya tú lo habías hablado de eso, pero dicen eso 21:13 que, pues, puede haber una recompensa, pero también puede haber un castigo, Alexander. Si el homicidio no fue intencional, pues ya estaba de Dios que ocurriera. El asesino podría huir a un lugar que yo designaré. ¿Qué significa eso? Que había ciudades, que ahora no recuerdo el nombre, pero había ciudades que si fue que no fue tu intención matar a alguien, un accidente, pues se permitía que tú fueras a esa ciudad y vivieras allá. Y no podían irte allí a hacer nada en ese lugar. Si se demostraba que tú no lo habías hecho intencional, ¿me entiendes? El deseo de venganza
está profundamente arraigado en nosotros y siempre es desproporcionado respecto al mal recibido. Si me has hecho esto, pues yo te voy a hacer más todavía. Jesús nos invita a hacer lo contrario a lo que deseamos, pagar bien por mal. Entonces, ¿dónde queda la justicia? ¿Quién pagará al agresor lo que merece? Dios no nos dice que el agresor no sea castigado, ni que ningún acto sea vengado, pero nos dice claramente que Él será el que, el Venga. vengador. Aunque la venganza personal es tolerada en el Código del Pacto, se le puso freno al crear un sistema judicial que evitase los abusos. Así que nadie puede asumir el papel simultáneo de juez o de jurado y verdugo. Sí se debe castigar y debe ser hecho a través de un proceso judicial justo y Cristo será el juez final, supremo, inapelable. Dios es justo. ¿Sabes? Yo, por más juez que me pongan, mm, quizás no voy a ser ni eh, como verdaderamente se supone que sea, ¿entiendes? O imparcial o parcial, no sé. Eh, yo no me gustaría estar en los zapatos de un juez terrenal, porque los Mm. jueces son personas que se equivocan, Alexander. ¿Y qué pasa? Verdaderamente pueden dictaminar algo y puede ser que sea injusto, pero ahí lo pusieron a él como juez. Ahora, Dios no se equivoca, Alexander. Dios como juez siempre ha dado ¿qué? Tiempo, justicia. O sea, no es la misma, y con esto termino, no es la misma la justicia de Edwin del Valle de Alexander Rodríguez Mm. que la justicia de Dios. Pues la justicia de Dios es perfecta, la de nosotros no. Algo que quieras decir en esa parte, Alexander. No, no, como tú dices, Dios es perfecto, Dios es misericordioso, la gracia de Dios para todos nosotros y Él piensa en nosotros en todo, ¿me entiendes? Estamos viendo un pueblo de Israel que está saliendo de una vida de esclavitud y de abuso de poder, porque los egipcios abusaban del poder. Tanto así que, mira, vamos a ver leyes malas y que lo habla también en la parte del Estado que él habla de eso. La ley de los niños. No era, eso no fue una ley de matar a los niños de los egipcios, de los israelitas. Eso no es una ley malvada. Es una ley malvada, ¿me entiendes? Al igual que otras leyes que hubieron, a Jesús también fue lo mismo cuando los reyes malos fueron a visitar, mandaron a liquidar a todos sus hijos, ¿me entiendes? Pero Dios no. Dios tiene todo, algo todo con propósito, con disposición y a favor del ser humano. A favor del ser humano. ¿Sabes? Si hay alguien en el universo que está más a favor de nosotros que Dios, no existe. Tanto así que murió por nosotros en la cruz. Jesús murió por nosotros en la cruz. Así de grande es el amor de Dios. Así de favor está Dios por nosotros. Así de justo y maravilloso es Él. Así que vamos a leer la parte aquí de Espíritu de Profecía que está en The Sign of Time, las señales del tiempo, junio 5 del 1901. Hace poquito, no ha llovido. 1901. Dice, como creador de todo, Dios es gobernador de todo y está comprometido a hacer cumplir su ley en todo el universo. Esperar de sus criaturas menos que la perfecta obediencia a su ley sería abandonarlas a la ruina. No castigar la transgresión de la ley sería confundir al universo. La ley moral es el muro que Dios interpone entre la gente humano y el pecado. Así, la sabiduría infinita ha puesto ante los hombres la distinción entre el bien y el mal, entre el pecado y la santidad. Tremendo. Así que vemos, ¿verdad? Que Dios es justo y su justicia no hay que cuestionarla, Alexander. Pero Dios también da tiempo para que uno se arrepienta. ¿Y qué es importante eso? De que todavía si hay vida, hay esperanza de salvación y de arrepentirnos de nuestros pecados. Es importante, Dios nos quiere salvar porque Dios te ama y no quiere que nadie se pierda, que todo el mundo se arrepienta. Pero, lo que siempre digo, Dios es un caballero, tenemos el libre albedrío y nadie, Él no va a obligar a nadie a que vaya al cielo si no quiere.
Alexander, las últimas palabras que ya nos vamos. Dios es amor y te espera con los brazos abiertos. Corre a él. Así que nos veremos la semana que viene, si así el divino creador lo permite. Bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.